Las poderosas tormentas invernales han azotado gran parte del Medio Oeste, creando un caos significativo en los viajes. Los vehículos han sido vaporizados instantáneamente y algunos han sido arrojados. 10 minutos después, según se informa, comenzaron a incendiarse. A principios de 2026, Estados Unidos experimentó ventiscas, tornados e inundaciones masivas que batieron récords y transformaron paisajes en escenas de devastación. A nivel mundial, el monte Etna entró en erupción violentamente y regiones enteras quedaron sumergidas por el agua. Muchos creen que estos no son sucesos aleatorios, sino más bien señales y advertencias de Dios, que instan a la gente a despertar, reflexionar y arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Te invitamos a examinar 10 eventos que pueden no ser coincidencias sino advertencias. Primero, consideremos el incidente en la Vondelkerk de Ámsterdam, que hizo que muchos se detuvieran y reflexionaran. En las primeras horas del día de Año Nuevo, mientras las familias intercambiaban deseos de paz y esperanza, las llamas consumieron una iglesia que había estado en pie durante más de 150 años en el corazón de la ciudad. Denso humo negro ascendió hacia el cielo nocturno, en marcado contraste con los fuegos artificiales que celebraban un nuevo comienzo. Era como si el propio tejido de la historia se estuviera convirtiendo en cenizas. La Vondelkerk, construida en 1872, sirvió inicialmente como lugar de culto y más tarde se convirtió en un centro cultural para eventos y reuniones de la ciudad. Había presenciado el paso de generaciones. Sin embargo, alrededor de las 12:45 de la noche del 1 de enero de 2026, una explosión de fuegos artificiales de Nochevieja cambió todo de manera irreparable. El fuego se propagó con una velocidad alarmante, envolviendo la antigua estructura como si el tiempo mismo estuviera en llamas. En cuestión de minutos, el campanario, que se elevaba aproximadamente a 164 pies de altura, se derrumbó. Se cortó la electricidad a casi 90 hogares cercanos, lo que obligó a los residentes a evacuar con miedo y confusión. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero los funcionarios confirmaron que el edificio estaba más allá de toda salvación. Esa noche ya estuvo marcada por el caos en los Países Bajos, con 2 vidas perdidas y más de 250 arrestos debido a las celebraciones de Año Nuevo. En medio de este desorden, el incendio de la Vondelkerk se destacó como algo más profundo que un simple incidente. Una noche destinada a la alegría y a nuevos comienzos había presentado en cambio una poderosa imagen de pérdida, recordando a la gente la fragilidad incluso de los símbolos más duraderos. Para muchos, las imágenes evocaron recuerdos del incendio de Notre Dame en 2019, una tragedia con costos de reconstrucción que alcanzaron cientos de millones. Sin embargo, el entendimiento sigue siendo que algunas cosas son irrecuperables. Si bien se pueden reconstruir muros y torres, el peso de la historia, la oración y la memoria espiritual compartida no puede ser reemplazado por dinero. En tales momentos, las palabras bíblicas resuenan con una claridad inquietante. Mateo 24:2 afirma: en verdad os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Si bien no se refiere directamente a Ámsterdam, la imagen de antiguas piedras derrumbándose, el orgullo humano expuesto y la ilusión de permanencia despojada en una sola noche es inquietantemente familiar. Este no fue un evento aislado. En los últimos años, particularmente a lo largo de 2024, Europa ha sido testigo de un número creciente de incendios y ataques a iglesias vinculados al extremismo y al odio. Cuando arden lugares de culto, no son solo madera y piedra lo que se destruye, sino el corazón espiritual de las comunidades lo que se viola. El Salmo 74:7 captura poderosamente este dolor: han quemado tu santuario hasta los cimientos, han profanado el lugar donde mora tu nombre. Segundo, consideremos las inundaciones en el río Ayabo en Aceh, Indonesia. En la mañana de Año Nuevo de 2026, el río Ayabo en Aceh, Indonesia, se desbordó repentinamente, enviando un muro de agua oscura hacia las aldeas cercanas. El año apenas había comenzado, pero ya se sentía abrumador. Al ver las inundaciones avanzar sin previo aviso, el sentimiento compartido fue de profunda falta de preparación para tal comienzo. El agua subió tan rápido que dejó a la gente atónita. Las carreteras que conducían a los hospitales se cortaron casi de inmediato, y las casas de las zonas bajas desaparecieron en cuestión de horas, como si nunca hubieran existido. Los arrozales y las plantaciones de café, el sustento de muchas familias,
quedaron sumergidos bajo gruesas capas de barro. En vídeos que circularon rápidamente, se podía ver a personas varadas en tejados de hojalata, pidiendo desesperadamente ayuda. Sus rostros estaban marcados por la desesperación, sus gritos ahogados por el rugido del agua que corría. Lo que debería haber sido un momento de nueva esperanza se transformó en la escena inicial de devastación, con cada oleada de barro alejando esa esperanza. A medida que surgía más información, la escala de la tragedia se volvió imposible de ignorar. Desde noviembre de 2025 hasta principios de 2026, ACE registró más de 1000 muertes. Casi 400.000 personas fueron desplazadas y miles de hectáreas de tierra de cultivo fueron destruidas. Regiones enteras, incluidas áreas como Gallo, quedaron completamente aisladas, dependiendo de la ayuda de helicópteros para obtener alimentos, medicinas y suministros básicos. Los expertos atribuyeron el desastre a las prolongadas lluvias intensas, el terreno montañoso escarpado y años de deforestación que comprometieron la capacidad de la tierra para absorber agua. El cambio climático vincula estos desastres en un patrón más amplio, colocando a ACE entre las regiones más afectadas. Si bien la ciencia puede explicar la mecánica de tales eventos, ofrece poco consuelo a las familias que perdieron sus hogares, cultivos y seres queridos al amanecer del nuevo año. Para muchos que presenciaron estas escenas, la Biblia vino a la mente, no como fuente de consuelo, sino casi como una acusación. Lucas 9:25 resuena inquietantemente con la realidad, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia de las naciones, perplejas por el rugido del mar y de las olas. Confíen en Cristo, quien confirmó esta narrativa al declarar, como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé a menudo se asocian con la apostasía y la anarquía, un tiempo en el que vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era siempre hacia el mal. Los días de Noé aparentemente han regresado, con una maldad que alcanzó un nivel que hizo que el Señor se arrepintiera de haber creado a la humanidad. En consecuencia, el Señor declaró: destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, tanto al hombre como a la bestia, y al reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En estos tiempos peligrosos, la gracia de Dios está disponible. Noé necesitó ser salvado, y Dios le instruyó a construir un arca, un símbolo de Jesucristo. Esta arca, construida con madera de gofer y cubierta de brea, expiación, representa la gracia que provee un Salvador. El arca, descrita como sin proa ni popa, tenía dimensiones similares a un ataúd, hecha de madera de ciprés que resiste la putrefacción. Esta imaginería significa nuestro entierro con Cristo en el bautismo. La ventana del arca, que permitía a Noé mirar hacia arriba, simboliza nuestra mentalidad celestial a través de Cristo, sellada por el Espíritu Santo. Dios proveyó todo sustento para Noé y su familia, ilustrando que al venir a Jesús, recibimos tanto refugio como sustento. Jesús no solo salva, sino que también satisface. Tercero, nos dirigimos a América, donde un repentino shock de frío azotó a Oswego, Nueva York. Con el año nuevo apenas comenzado, la nieve comenzó a caer sin cesar, transformando este pueblo costero en el lago Ontario en una pesadilla congelada casi de la noche a la mañana. Oswego está acostumbrado al invierno y a la nieve efecto lago, pero las condiciones en el cambio de 2026 superaron con creces todo lo que los residentes habían experimentado. En cuestión de horas, la nieve se acumuló a un ritmo alarmante, acompañada de vientos feroces y un cielo que parecía cerrarse, sepultando el pueblo bajo una manta blanca interminable. Las carreteras que solían estar concurridas simplemente desaparecieron, y la sensación de seguridad asociada con el comienzo de un nuevo año rápidamente dio paso a una ansiedad generalizada. Desde la noche del 31 de diciembre de 2025 hasta las primeras horas del 2 de enero de 2026, ráfagas de viento de casi 40 millas por hora azotaron el pueblo, levantando la nieve en muros cegadores. La visibilidad se desplomó, haciendo peligroso incluso salir a la calle. En Oswego y sus alrededores, las nevadas totales superaron las 40 pulgadas. Watertown recibió de 12 a 24 pulgadas adicionales. Buffalo registró alrededor de 1 pie y Erie fue golpeado con casi 2 pies. Toda la región parecía inmovilizada, como si el propio invierno estuviera probando la resistencia humana. A medida que las condiciones empeoraban, se propagaban los cortes de energía,
Se cerraban las carreteras principales y barrios enteros quedaban completamente aislados. Los equipos de rescate luchaban por llegar a las casas sepultadas por los bancos de nieve, luchando contra el viento y el frío para verificar a los vulnerables. Las rutinas diarias se detuvieron, las tiendas se quedaron con pocos suministros, los viajes cesaron y las familias se acurrucaban en interiores, escuchando el aullido del viento y preguntándose cuánto duraría. Los expertos en meteorología atribuyeron esto a un caso extremo de nieve efecto lago, desencadenado cuando el aire ártico barrió las aguas más cálidas del lago Ontario, generando bandas de nieve densas y persistentes. Desde 2024, las tormentas de esta naturaleza ocurren aproximadamente un 50% más frecuentemente y con mayor intensidad, un cambio que muchos científicos vinculan a los patrones climáticos cambiantes y a los contrastes de temperatura más agudos. El impacto económico alcanzó rápidamente millones de dólares, con tráfico congelado, cadenas de suministro interrumpidas y comunidades enteras obligadas a detener sus vidas. Para muchos que vieron desaparecer a Oswego bajo la nieve, la escena se sintió más grande que el simple clima. Hacía eco de una advertencia escrita durante generaciones. Lucas 9 y 11 afirma, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambrunas y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Estas palabras no explican la ciencia detrás de la ventisca, sino que la enmarcan como parte de un coro creciente de señales inquietantes. Oswego, aunque es solo un pueblo, experimentó una tormenta que se sintió como el primer capítulo de un futuro más frío e incierto. Cuarto, nos dirigimos a la erupción del monte Etna en Sicilia, Italia. Sobre Sicilia, el cielo se iluminó como si se desgarrara. Desde las laderas del monte Etna, brillantes corrientes rojas de lava surgieron con fuerza, disparándose al aire antes de precipitarse como ríos de fuego. Lo que debería haber sido una serena puesta de sol de Año Nuevo se transformó en algo a la vez impresionante y profundamente inquietante. El antiguo volcán rugió cobrando vida, bañando el horizonte del Mediterráneo con un brillo visible a kilómetros de distancia, lo que llevó a muchos a cuestionar la normalidad de tal evento. Se abrieron grietas en lo alto de la montaña, a más de 7.000 pies sobre el nivel del mar, desatando fuentes de lava que se elevaron a más de 5.000 pies en el cielo antes de que la roca fundida fluyera hacia el valle. Pequeñas explosiones en Boca Nuova, que se sumaban a la actividad del año anterior, se asentaron en una erupción constante sin un final claro a la vista. Parecía que la montaña misma estaba respirando fuego desde las profundidades de la tierra, una cruda demostración de poder que capturó inmediatamente la atención en toda Italia y más allá. Los expertos se apresuraron a explicar el fenómeno. El Etna es uno de los volcanes más activos del mundo, pero la intensidad y el momento de esta erupción al principio de 2026 llevaron a muchos geólogos a advertir sobre el aumento de la presión bajo la superficie. Las autoridades locales emitieron una alerta verde, asegurando al público que los pueblos cercanos no estaban directamente amenazados. Sin embargo, la preocupación se propagó fácilmente, ya que las demostraciones de tal fuerza por parte de la naturaleza a menudo no calman completamente el corazón humano solo con la lógica. Para muchos que observaron el flujo de lava, la Biblia se sintió de repente cercana, no lejana o simbólica. Apocalipsis 8:8 viene a la mente, y el segundo ángel tocó su trompeta, y algo como un gran monte en llamas de fuego fue arrojado al mar. Una montaña en llamas, con lava fluyendo de su cuerpo, ya no era solo una imagen en una página. Presenciarlo en tiempo real hizo que la gente se detuviera. Algunos insisten en que es simplemente parte de un ciclo geológico largo, algo que la ciencia puede mapear y predecir. Otros ven al Etna como una antorcha de advertencia, fuego que surge de la tierra para recordar a la humanidad las consecuencias de cruzar ciertos límites. Entre estas perspectivas, cada individuo debe decidir dónde se encuentra. Hebreos 12 y 26 agrega otra capa de significado, su voz hizo temblar la tierra entonces, pero ahora ha prometido, diciendo, todavía una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Cuando el suelo tiembla y el fuego irrumpe, la fe se agita, no por un miedo ciego, sino por la comprensión de que este mundo visible no es un fundamento inquebrantable. El Etna continúa en erupción, la lava se arrastra por sus laderas, brillando de rojo contra el cielo nocturno, dejando a la gente en un espacio incómodo entre la ciencia y la fe. Cualquiera que sea su nombre, ese fuego entrega un mensaje claro sobre la fragilidad de nuestro orden actual. Quinto,
Apareció un peculiar objeto en forma de cruz en el cielo australiano. En la quietud de la noche, emergió un objeto luminoso, inconfundiblemente en forma de cruz, brillando con una suave luz dorada como si estuviera iluminado desde más allá de las nubes. No parpadeó ni se movió rápidamente, sino que se movió lenta y suavemente, como pura luz suspendida en el aire. Abajo, una calma solemne se apoderó de la pequeña multitud que observaba. Muchos permanecieron perfectamente quietos, casi temerosos de que hablar o moverse pudiera interrumpir el momento. Lo que aumentó el misterio fue el contexto. Australia ya había presenciado extraños fenómenos celestes recientemente. El año anterior, nubes en forma de cruz aparecieron sobre Sídney en Viernes Santo. Los residentes de Queensland habían informado de luces extrañas, atribuidas más tarde a cohetes o satélites. Pero esta vez la forma era clara y definida. No parecía ser un truco de reflejo, y su trayectoria no se alineaba con ninguna ruta de vuelo anunciada o lanzamiento programado. Para muchos que observaban, un versículo familiar surgió silenciosamente en sus mentes. Mateo 12:30 afirma, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las palabras no gritaron una respuesta, sino que permanecieron como una suave sugerencia. Algunos sugirieron un raro efecto atmosférico, la luz doblándose a través de cristales de hielo en la alta atmósfera. Otros señalaron aeronaves experimentales o desechos espaciales que reflejaban la luz solar en el ángulo justo, para formar una cruz. La gente ralentizó las grabaciones, midió ángulos, comparó velocidades y analizó cada fotograma. La ciencia hizo lo que siempre hace, tratando de fijar el momento. Sin embargo, con cada intento, algo se sentía que faltaba. Ninguna explicación cerró completamente el caso, y la certeza siguió siendo esquiva. En ese vacío, la Biblia no discutió ni compitió, simplemente señaló un significado más profundo que las mediciones. Sexto, un brillo rosado iluminó el cielo de Japón. Sobre las ciudades costeras, la oscuridad dio paso repentinamente a una profunda luminiscencia rosada que se extendía por el horizonte como una cortina masiva de luz. No parpadeó ni desapareció, sino que se movió lenta y constantemente, llenando el cielo de una manera que se sintió deliberada. Este rosa no era suave como los reflejos normales de la ciudad, era espeso y pesado, como si el propio cielo brillara desde adentro. En los vídeos, los edificios permanecían en completo silencio bajo la extraña luz, mientras la gente miraba hacia arriba con confusión e incredulidad. No hubo explosiones, ni rastros de meteoritos, ni alertas previas para preparar a nadie para lo que presenciaron. Las auroras son raras en Japón, por lo que los científicos ofrecieron rápidamente explicaciones, citando intensa actividad solar vinculada al ciclo solar de 2026. Sugirieron que las partículas de alta energía del Sol habían chocado con la atmósfera terrestre, creando una aurora inusualmente fuerte visible a latitudes mucho más bajas de lo normal. Algunos expertos incluso advirtieron que tal actividad podría afectar las redes eléctricas y los satélites, similar a las interrupciones que ya se habían visto en partes de Estados Unidos y Europa entre 2024 y 2025. Desde un punto de vista científico, el evento podría explicarse, al menos en papel. Joel 2:30 afirma, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Con el cielo brillando en un color antinatural, esas palabras de repente se sintieron mucho menos distantes. Séptimo, ocurrió un accidente de fuegos artificiales en Irán. La plaza pública brillaba con luces en Nochevieja, la música llenaba el aire, y familias y amigos estaban hombro con hombro, esperando los fuegos artificiales para dar la bienvenida al nuevo año. En los momentos finales antes de la medianoche, el ambiente era de pura emoción, y nadie imaginaba cuán rápido esa alegría sería destrozada. Cuando se encendieron los fuegos artificiales, algo salió terriblemente mal. En lugar de ascender de forma segura, varios disparos volaron bajo y de lado, enviando chispas directamente a la multitud. Las explosiones retumbaron a nivel del suelo, demasiado cerca para que alguien pudiera reaccionar. El pánico se extendió al instante, los gritos se superpusieron, y la gente empujaba y corría en todas direcciones. En la estampida, muchos cayeron al suelo. Lo que pretendía ser un momento de felicidad compartida se convirtió en caos en cuestión de segundos.
Los informes de emergencia siguieron casi de inmediato, cientos sufrieron quemaduras, cortes y lesiones por pisotones. Los hospitales se vieron abrumados mientras las ambulancias se llevaban a los heridos bajo las luces intermitentes. Algunas víctimas no sobrevivieron, transformando una noche de celebración en una de luto. Las decoraciones se incendiaron. El denso humo llenó la plaza y los equipos de rescate lucharon por navegar por la escena abarrotada y peligrosa. El aire, momentos antes lleno de música, ahora estaba pesado con sirenas y gritos de ayuda. Muchos no pudieron evitar reflexionar sobre la fragilidad de las reuniones humanas. Los fuegos artificiales pretenden simbolizar la alegría y la esperanza, sin embargo, en ese momento, el fuego y el humo se convirtieron en instrumentos de sufrimiento. Un versículo de la Biblia resurgió en las discusiones en línea, llevando un peso incómodo. Apocalipsis 9:18 dice, y por estas 3 plagas murieron la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre. Cuando el fuego y el humo irrumpen en medio de una multitud alegre, esas palabras dejan de sonar distantes o simbólicas. Se sienten como una advertencia sobre lo que sucede cuando la vida humana se pone en riesgo por un espectáculo. Octavo, un tornado con forma de trompeta tocó tierra en un suburbio estadounidense. En la mañana del 1 de enero de 2026, bajo un cielo gris y pesado, apareció un tornado que difería de los embudos comúnmente vistos en los informes meteorológicos. No era ancho ni voluminoso, sino largo y delgado, estrechándose y ensanchándose nuevamente, erguido como una trompeta masiva plantada entre las nubes y el suelo. Una sola mirada a su forma, capturada en vídeos en línea, fue suficiente para que cualquiera se detuviera y mirara, provocando la pregunta natural: ¿es este solo otro tornado, o se parece a algo que está siendo soplado desde el cielo mismo? Mientras el tornado giraba lentamente, su base estrecha flotaba como si buscara un lugar para tocar tierra. El cuerpo se extendía cientos de pies, colgando con una calma inquietante antes de que se desarrollara toda la violencia. En el área suburbana cerca de Minneapolis, las casas temblaron con la fuerza suficiente para que los residentes sintieran que las paredes se movían. Los árboles se partieron y cayeron, los techos fueron arrancados y los escombros giraron en el aire como papel. Sin embargo, incluso con toda la destrucción, lo que permaneció en la mente de las personas no fue solo el daño, sino esa extraña forma de trompeta, lo que hizo que la escena se sintiera distinta de las tormentas que pensaban que entendían. Los meteorólogos explicaron que el cizallamiento del viento inusual y las condiciones atmosféricas pueden estirar un embudo en formas raras, y desde un punto de vista científico, esta explicación tenía sentido. Los tornados vienen en muchas formas, y la naturaleza no siempre se adhiere a patrones predecibles. Aún así, para muchos que vieron estas imágenes la primera mañana del Año Nuevo, el momento y la apariencia resultaron inquietantes. Un versículo bíblico vino a la mente casi de inmediato, Apocalipsis 8:6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El versículo no habla de tormentas ni de suburbios, pero la imagen de una trompeta formándose en un cielo caótico fue difícil de ignorar para algunos. Noveno, ocurrió un deslizamiento de tierra en Alta, Noruega. En las primeras horas del nuevo año, mientras la mayoría de la gente se aferraba a la esperanza silenciosa de que 2026 comenzara con calma, la tierra en Alta contó una historia diferente. Sin previo aviso, la tierra se abrió a lo largo de la costa y una sección de tierra comenzó a deslizarse. No fue un movimiento lento, sino un descenso espantosamente suave, como si fuera arrastrado desde abajo por una mano invisible. Las casas de madera que habían estado en pie durante años de repente no tenían cimientos, deslizándose una por una hacia el fiordo de Alta, alejándose y dejando un vacío irreal, como si una parte del mundo hubiera sido borrada. Los geólogos explicaron más tarde que la tierra en esta región siempre ha sido frágil. La arcilla marina dejada después de la edad de hielo, aunque parece sólida, es inherentemente inestable. Con el tiempo, a medida que la tierra se elevaba lentamente, esta arcilla se reformó y debilitó, pareciendo firme en la superficie mientras ocultaba un peligroso desequilibrio debajo. Todo lo que se necesitó fue la perturbación adecuada para que todo cediera a la vez. Desde una perspectiva científica, la explicación era sólida. Pero para muchos que vieron esas casas flotar en el agua fría y oscura, la ciencia sola no calmó la inquietud más profunda. La Biblia habló de tales convulsiones hace mucho tiempo. Mateo 24:7 afirma:
porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en varios lugares, terremotos, deslizamientos de tierra, cimientos que se desmoronan bajo lo que la gente alguna vez creyó seguro. Estos movimientos se sienten menos como eventos aislados y más como recordatorios de que el propio mundo está siendo sacudido. Cuando la tierra se abre y las costas colapsan, obliga a una pregunta que a menudo evitamos. ¿Qué tan fuertes son los cimientos sobre los que nos paramos? De hecho, Lucas 9 y 11 registra, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambrunas y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Cuando las costas colapsan y las casas son tragadas por la tierra, esas palabras ya no se sienten distantes o simbólicas. Se sienten incómodamente cercanas. El suelo se está moviendo, tanto literal como figurativamente. Aquello en lo que confiamos, aquello sobre lo que construimos y aquello que asumimos que siempre estará ahí, está siendo puesto a prueba. 10. Estalló un incendio en el bar La Constellation en Crans-Montana, Suiza. Alrededor de la 1:30 de la mañana del día de Año Nuevo, mientras la gente aún reía, bailaba y anticipaba el nuevo año, el bar se convirtió repentinamente en una escena de terror. Lo que debería haber sido música y celebración se vio envuelto en pánico cuando un denso humo negro irrumpió sin previo aviso, asfixiando el aire y extinguiendo las luces. En cuestión de momentos, un espacio destinado a la alegría se transformó en una trampa mortal, y muchos en el interior no tuvieron tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. El fuego comenzó en el sótano y se propagó rápidamente a través del sistema de ventilación, moviéndose más rápido de lo que cualquiera podía reaccionar. Las salidas de emergencia, que deberían haber ofrecido una escapatoria, estaban bloqueadas o inutilizables, atrapando a las personas en la oscuridad. A medida que el humo tóxico llenaba la sala, los cuerpos colapsaron donde estaban, con los brazos extendidos en desesperación, no por las llamas, sino porque el aire mismo se volvió letal. Esta sensación de no tener a dónde correr, ni dónde respirar, hace que esta tragedia sea profundamente espeluznante. 47 personas perdieron la vida y otras 115 resultaron gravemente heridas, muchas transportadas en helicóptero porque los hospitales locales no podían manejar la escala del desastre. Suiza declaró 5 días de luto nacional, y mensajes de condolencia llegaron de todo el mundo. Para muchos, este desastre recordó inmediatamente el incendio del club nocturno Kiss en Brasil en 2013, donde murieron 242 personas después de que las llamas y el humo tóxico se propagaran por un local abarrotado. 2 tragedias separadas por más de una década y miles de kilómetros, pero contando la misma historia dolorosa: materiales inflamables, controles de seguridad débiles, supervisión deficiente y la peligrosa creencia de que algo así nunca podría suceder en un establecimiento moderno y de alta gama. El tiempo pasa, se prometen lecciones, y luego, de alguna manera, se repiten los mismos errores. 1 Tesalonicenses 5:3 afirma: pues cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción repentina les sobrevendrá. En Crans-Montana, la gente creía que estaba a salvo, confiando en los muros, los sistemas, las salidas y la noción de que la celebración significaba seguridad. Después del incendio, los debates estallaron casi de inmediato. La Biblia advirtió sobre tiempos como estos. Mateo 24:8 dice: todo esto es el principio de los dolores. Si estos son de hecho el principio de los dolores de parto, entonces también son una llamada a detenerse y reflexionar. El mundo está siendo probado, y en esa prueba, nosotros también. Algo extraordinario sucedió en Houston, Texas, el 13 de junio, cuando lo que parecía ser una figura angelical alada fue vista flotando en las nubes. No solo una persona, sino múltiples testigos capturaron imágenes desde diferentes ángulos, mostrando el mismo fenómeno. Lo que siguió fue trágico. Lucas 9:25 nos recuerda que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. El río Éufrates se está secando, se han escuchado extrañas voces bajo tierra, y ahora aparecen ángeles en nuestros cielos. El Papa Francisco se ha ido, la gente se llama a sí misma el Anticristo. Todo lo que nos dijeron que sucedería al final de los tiempos se está desarrollando ahora mismo. Una señal a la vez. Por favor, comparte este vídeo, alguien que conozcas podría necesitar verlo. Tal vez sea el único mensaje que lo haga regresar a Dios. No te desplaces, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu opinión. Las señales han comenzado en el cielo.
La figura angelical en Houston, Texas, ha puesto al mundo entero a hablar. Si bien algunos atribuyen estas imágenes a CGI o IA, testigos presenciales de toda la ciudad compartieron imágenes desde varios ángulos, capturando exactamente lo mismo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y si esto no es solo una coincidencia? ¿Y si esta es una de las señales de las que nos advirtió la Biblia? Los detalles en las imágenes son impactantes. La parte superior de las alas parece más gruesa y sólida, casi estructural, mientras que las partes inferiores emplumadas son más delicadas y translúcidas, con una simetría precisa en ambas alas. No se parece a una formación de nubes aleatoria, realmente parece un ángel suspendido en el cielo. Múltiples personas capturaron esta figura desde diferentes ubicaciones, mostrando ángulos e iluminación consistentes, convenciendo a más y más personas de que esto no era un truco digital ni un fallo de la cámara. Incluso hay un vídeo real que muestra el momento en que apareció, con el cielo con un inusual tono anaranjado, como si toda la atmósfera hubiera cambiado, haciendo que la forma angelical destaque aún más, brillando y vibrante contra las nubes circundantes. ¿Podría ser este un mensaje divino? ¿Podría Dios estar advirtiendo a Texas, o incluso al mundo entero, que algo viene? En Lucas 21, 25-26, Jesús dijo, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia de las naciones, perplejas por el rugido del mar y de las olas. Quizás este sea ese momento, quizás las señales han comenzado, y este ángel en el cielo es solo el principio. Sorprendentemente, este avistamiento no ocurrió de forma aislada. Inmediatamente después de la aparición de esta figura angelical, Texas fue golpeada por una de las inundaciones más devastadoras de la historia reciente de E.U. Las calles se convirtieron en ríos, las casas quedaron sumergidas y barrios enteros se encontraron bajo el agua en cuestión de horas. Fue como si, en el mismo momento en que apareció esta imagen celestial, los cielos se abrieran y derramaran juicio sobre la tierra. Esto es aún más inquietante dada la estrecha semejanza con las advertencias bíblicas. Las Escrituras nos dicen que durante el fin de los tiempos, habrá un aumento de las catástrofes naturales, inundaciones masivas, lluvias implacables, terremotos violentos, erupciones volcánicas y tormentas de granizo. Estas ya no son profecías lejanas, están ocurriendo en tiempo real en todo el mundo. Somos testigos de desiertos que antes no veían lluvia convertidos en lagos, mientras que ríos antes llenos de vida se secan por completo. La dramática desaparición del río Éufrates, por ejemplo, no es simplemente una preocupación ambiental, sino un cumplimiento directo de Apocalipsis 4 y 12, que dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. Cuando damos un paso atrás y consideramos el panorama completo, desde señales angelicales en el cielo hasta desastres sin precedentes en tierra, es difícil no preguntarse si Dios está enviando una advertencia muy clara. Quizás esto no sea solo naturaleza, sino profecía que se cumple ante nuestros ojos. Añadiendo a esto, ahora vemos nevadas en Arabia Saudita, un país conocido por sus abrasadores desiertos y su calor implacable, donde las temperaturas a menudo superan los 110 grados Fahrenheit. Las tormentas de arena son comunes y la lluvia es rara. Por primera vez en la historia registrada, la nieve ha cubierto el paisaje desértico. Las dunas, antes abrasadas por el sol, ahora yacen tranquilas bajo capas de blanco, como si hubieran sido transportadas durante la noche al Ártico. Algunas partes de la región comienzan a parecerse más a Alaska que al Medio Oriente. Esto no es simplemente una anomalía climática rara, es un marcador profético. La Biblia habla de extraños e inhumanos cambios ambientales como una de las últimas señales antes de la segunda venida de Cristo. En Mateo 24, 32-33, Jesús dice, ahora aprended la parábola de la higuera, cuando sus ramas se ablandan y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Estas no son advertencias lejanas, son realidades presentes. Inundaciones en América, nieve en Arabia Saudita, terremotos en regiones geológicamente estables, ríos que se secan, volcanes que despiertan, lo que estamos presenciando no es coincidencia, es confirmación. Las señales ya no son sutiles, son fuertes, claras y globales. Parece que el día del que nos advirtieron ya no está en el futuro, está aquí, justo delante de nosotros, y cada vez es más difícil negarlo.
Todas las principales profecías del fin de los tiempos predichas en la Biblia se están desarrollando o ya han ocurrido. Desde la agitación global hasta las anomalías climáticas, desde la decadencia moral social hasta los desastres inhumanos. Todo parece alinearse perfectamente con las advertencias escriturales. En este punto, ya no sentimos que estamos esperando que lleguen los tiempos finales, los estamos viviendo. Lo que estamos viendo ahora, estos extraños fenómenos, no son aleatorios, son señales. Una de las señales más claras apareció recientemente en los cielos. Personas de todo el mundo capturaron lo que parecía una figura angelical brillante suspendida en las nubes, radiante, de otro mundo y asombrosa. Para muchos, no fue solo una coincidencia o un truco de la luz, sino un mensaje divino, una llamada de atención, prueba de que el cielo está hablando y que el momento de escuchar es ahora. La Biblia no nos deja adivinando sobre tales eventos. En Lucas 9 y 11, Jesús declara claramente, y habrá grandes terremotos. Y en varios lugares hambrunas y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Continúa en Lucas 21, 25-26, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia de las naciones, perplejas por el rugido del mar y de las olas. Los hombres desmayarán de temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en el mundo. Estos versículos no son metáforas poéticas, son ahora realidades observables. Estamos presenciando señales inexplicables en el cielo, los mares rugen, las naciones están en caos. El miedo aumenta y el mundo gime bajo el peso de algo que no puede explicar del todo. ¿A qué apunta todo esto? A un momento que nos dijeron que llegaría, el regreso del Rey. Y está más cerca de lo que pensamos. El cielo respondió. Por todo Estados Unidos, la gente comenzó a capturar vídeos de nubes masivas, ondulantes y en forma de tubo que se extendían por el cielo, no solo una o dos veces, sino repetidamente. Estas no eran nubes de tormenta ordinarias, se movían y se veían diferentes, largas, cilíndricas, casi como túneles en el cielo. Texas, Arizona, Florida, incluso el Medio Oeste, aparecieron, flotaron y desaparecieron, dejando a la gente sin palabras. Los expertos en meteorología intentaron explicarlas como cambios de temperatura o patrones atmosféricos raros, pero quienes estaban debajo de ellas sintieron algo espiritual, algo bíblico. Joel 2:30 dice, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Esas nubes se parecían exactamente a columnas de humo que rodaban por los cielos, silenciosas, majestuosas, aterradoras. Algunos vieron formas angelicales formándose dentro de las nubes, mientras que otros sintieron una carga palpable en el aire, como si el propio cielo estuviera vivo y observando. ¿Ha ocurrido algo así antes? Cuando comienzan a desarrollarse eventos extraños, la gente se pregunta si tienen precedentes. La respuesta nos lleva miles de años atrás, a dos de las regiones espiritualmente más significativas de la historia, Egipto e Israel. En cuanto a sonidos misteriosos del cielo, en Éxodo 7 y 16, los israelitas se reunieron en el monte Sinaí. Lo que experimentaron no fue tranquilo ni sutil. En la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un toque de trompeta muy fuerte que hizo temblar a todos en el campamento. El sonido de la trompeta no provenía de instrumentos humanos, sino que era sobrenatural, y crecía hasta que Dios mismo habló. Muchos creen que esta fue una señal de su santa presencia descendiendo sobre el pueblo. Ahora, en Estados Unidos, testigos en varias ciudades informan sonidos fuertes, parecidos a trompetas, sin fuente discernible, sin conciertos, sin simulacros militares, solo explosiones que sacuden el cielo, activan alarmas de autos y hacen vibrar ventanas. ¿Es posible que lo que sucedió en el Sinaí esté resonando de nuevo? Durante el Éxodo, Dios usó formaciones de nubes para guiar a su pueblo. Por día el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. Esta nube no era aleatoria, tenía una forma, un propósito y se movía con intención divina. Ahora, en los cielos sobre Texas, Arizona y Florida, la gente es testigo de nubes cilíndricas que se extienden por millas, rodando como pergaminos o túneles a través de los cielos. Muchos las describen con una quietud espeluznante, un sentido de propósito, como si estuvieran dirigidas. Es posible que estas formaciones modernas no sean para navegación, sino como advertencias, una señal de que Dios está una vez más en movimiento, llamando a la gente a regresar a Él.
Dios está rodeando a América con advertencias. Desde extrañas nubes cilíndricas que ruedan sobre Texas hasta temblores sísmicos cerca de cámaras ocultas en el Gran Cañón, estos no son incidentes aislados, están sucediendo en todas partes, a la vez. En toda la costa este, la gente informa escuchar sonidos de la nada, explosiones misteriosas sin fuente conocida. En el medio oeste, luces silenciosas se deslizan por el cielo nocturno, vistas por miles. En la costa oeste, formaciones de nubes inexplicables se retuercen en formas que algunos dicen que se parecen a figuras angelicales. Y bajo tierra, tanto literal como espiritualmente, las cosas se están agitando. Es como si Dios estuviera rodeando a América por todos lados, enviando señales del cielo, de la tierra y del reino espiritual. Job 33, 14 dice, porque Dios habla, ora de una manera, ora de otra, aunque el hombre no se dé cuenta. Dios rara vez grita, pero siempre habla a través de la creación, a través de señales de advertencia, a través de la creciente tensión que sentimos en lo profundo de nuestras almas. Él está hablando ahora, y el mensaje se está volviendo más fuerte, despierta. Presta atención. Vuelve a mí. ¿Y si estos eventos no son solo señales, sino advertencias finales? ¿Y si todos los sonidos parecidos a trompetas, los símbolos brillantes, las nubes con forma de ángel y los temblores inexplicables no son aleatorios, sino el último intento de Dios por alcanzar a una nación que se ha apartado? En Amós 4, 6-11, Dios enumera las formas en que intentó llamar la atención de Israel, con hambre, sequía, plagas, desastre. Cada vez, dice, y con todo, no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Concluye con estas escalofriantes palabras, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. ¿Podría América estar en el mismo lugar, una nación advertida una y otra vez, pero que sigue a la deriva? Al profeta Ezequiel se le dijo que advirtiera al pueblo para que su sangre no estuviera en sus manos. De la misma manera, estas señales pueden ser la forma en que Dios ofrece una última oportunidad, una alerta divina antes de que se cierre la puerta. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían como los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que vendría hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La vida era normal hasta que dejó de serlo. Jesús apareció a través de la nube. Si los fenómenos naturales en la tierra fueran la forma en que Dios se revelaba a sí mismo, ¿cómo sería si realmente viniera a los humanos? Dios quiere salvarte y envía mensajes a través de hombres, de la naturaleza y de muchas cosas que pueden ayudarte a comprender que debes cambiar la dirección de tu vida. ¿Qué tipo de mensaje está intentando comunicarte Dios a ti y a tu familia? Dios te está dando señales. Nuestra Señora quiere llevarte a la santidad, como llevó a Jesús en su vientre, para llevarte a la alegría de la vida. ¿Está tu vida estructurada de manera que te permita no solo escuchar la voz de Dios, sino también responder rápidamente? A veces las personas, incluso los cristianos, preguntan, ¿reconoceré a Jesús cuando regrese? ¿Han malentendido el Apocalipsis o no lo han leído? Una cosa que aprendemos del Apocalipsis 17 es que Jesús no regresará a la tierra y se mezclará por unos años antes de destruir a Satanás y llevar a su pueblo a casa. No nacerá de nuevo como un niño, sino que dejará el lugar que ha ocupado desde su ascensión al cielo, que está a la diestra de Dios. Jesús está a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros. Será visible y reconocible para todos los ojos. No habrá duda de quién es Jesús, de su poder, ni de por qué vino. Los cristianos que vivan durante la tribulación anhelarán ver esta visión. Antes de que regrese, el sol se oscurecerá y la luna no derramará su luz. Es entonces cuando Cristo irrumpirá a través de un cielo sin sol sobre una nube, recordándonos que Cristo es luz. Los cúmulos de destrucción que se acumulan no podrán oscurecer su luz. El regreso de Cristo será impresionante, magnífico, inconfundible y dramático, todo con los cielos como telón de fondo. Llenará los corazones de quienes sufren por amor a su nombre de alegría y alivio inimaginable, como una nube de lluvia que se cierne sobre el desierto. El punto más importante sobre Apocalipsis 17 es que Jesús regresará, y cada persona sabrá quién es. No solo lo reconocerán como Jesús, sino que también se darán cuenta, quizás demasiado tarde, de que Él es verdaderamente el Señor Todopoderoso.
La Biblia debe servir de advertencia para aquellos que no creen en Cristo para su salvación. Jesús regresará para cumplir su promesa de librar a la tierra de la oscuridad. Esta misma escena es un estímulo para los cristianos que un día clamarán: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios». Aterradores sonidos del cielo. No solo eso, sino que los humanos también han escuchado extraños sonidos que resuenan en el cielo. La gente se confundió y asustó mucho, sin saber a qué terrible cosa se enfrentaban. Todo lo que podían hacer era compartir sus miedos y rezar por una explicación clara. Cuando veas el vídeo, escucha atentamente. Más allá del canto de los pájaros, se puede escuchar el mismo zumbido de fondo, tan bajo que es casi inaudible pero increíblemente constante. Por lo general, por las tardes, después de las 8 de la tarde, la gente de esta zona escucha un ruido de zumbido muy bajo que llega en un patrón de onda. Algunos dicen que pueden escuchar el zumbido desde sus casas en North St. Louis County. Las autoridades regionales han realizado controles en el área para encontrar la fuente de este misterioso sonido. Cuando la gente escuchó el zumbido, se asustó comprensiblemente y buscó alguna explicación para el sonido misterioso. Cuando no se pudo encontrar la fuente, la gente consideró otra posibilidad: no un sonido hecho por humanos o máquinas, sino un sonido del Espíritu Santo. Los oyentes lo describen como gruñidos metálicos, armonías angelicales y trompetas que resuenan desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo, como el rugido de aguas turbulentas, o el sonido de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios en la tierra. Nos recuerda un tiempo en que Dios hizo sentir su presencia en la tierra, una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio la Torá al pueblo de Israel, y luego nuevamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta significan el comienzo del fin, la apertura de los 7 sellos. Las teorías abundan, incluyendo el desplazamiento de placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca. Extraños sonidos en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores de un impacto de meteorito inminente. ¿Podrían los sonidos parecidos a trompetas anunciar el Apocalipsis? Apocalipsis 4:1 dice: «Después de esto miré, y he aquí, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas». ¿Podrían estos sonidos ser la voz de los ángeles que anuncian los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Muchos creen que este zumbido es el sonido de una trompeta, aunque algunos objetan, argumentando que el sonido de una trompeta sería más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo y se siente supresor. Sin embargo, quienes creen que es una trompeta argumentan de manera diferente. Dicen que incluso si este sonido no es claramente una trompeta, su imprecisión hace que sea imposible descartarlo. Quizás nos permite escucharlo en una forma diferente. Si este es realmente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Las explicaciones bíblicas más probables para estas trompetas del cielo sugieren que son de origen natural o hechas por el hombre. Ya sea que estos sonidos no identificados sean obra de bromistas, el resultado de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o evidencia de una siniestra trama global, el hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si alguno, jugarán las trompetas del cielo en el fin de los tiempos. Sabemos esto: los días anteriores al rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una amplia enseñanza falsa. Después del rapto, el engaño y la maldad empeorarán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza de la inminente venida de Jesucristo por la Iglesia, siguiendo un electrizante preámbulo que introduce a los 2 testigos proféticos de Dios que se enfrentarán al Anticristo durante 3 años y medio. Apocalipsis 11:15-19 finalmente da paso al séptimo y último juicio de trompeta y la tercera angustia. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento de juicio inmediato, sino un anuncio culminante sobre el resultado y la importancia de ese juicio.
Así como el juicio del séptimo sello reveló los 7 juicios de trompeta, el juicio de la séptima trompeta revela los 7 juicios de copa de manera similar. Examinemos la dinámica espiritual detrás de escena entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a lo largo de la historia, que conducen a los momentos culminantes al final de la tribulación. Se revelarán los resultados de la séptima trompeta, los juicios de las 7 copas. ¿Por qué el apóstol Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios de trompeta intermedios a los juicios de copa finales? La respuesta no es necesariamente una larga pausa entre estos dos conjuntos de juicios, sino más bien la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder. Este momento, el fin de la tribulación, es el gran clímax hacia el cual toda la historia y los planes redentores de Dios han marchado. Por esta razón, merece un ritmo más lento y una visión magnificada desde múltiples ángulos, leída desde dimensiones celestiales, terrenales, históricas y espirituales, utilizando métodos literales y alegóricos para un mayor efecto. Antes de considerar este próximo intermedio, veamos el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Primero, fuertes voces en el cielo anuncian noticias alentadoras. Luego, el séptimo ángel sonó, reanudando la descripción de Juan de los juicios de trompeta de Apocalipsis 9. Describió el juicio de la sexta trompeta en Apocalipsis 9 y 13. Y voces fuertes hubo en el cielo, que contrasta distintamente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no especifica de quiénes eran esas voces, pero es seguro asumir que eran las voces de todos aquellos que ya ha presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que escuchó Juan, habría sido un ruido fuerte. Estas fuertes voces clamaron: los reinos del mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre y jamás. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfal repetidamente, como una multitud vitoreando en un evento deportivo, no como una exclamación ensayada y única de un coro. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, primero como el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora como el Mesías conquistador, el León, que el Padre establece su autoridad plena y final sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender se han convertido como referido a lo que está a punto de suceder en ese momento, no necesariamente a lo que ya ha ocurrido. Con los juicios de las 7 copas que están a punto de desarrollarse, Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado rey de Israel. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar. En este futuro momento, sin embargo, cuando suene la séptima trompeta, vendrá a tomar su lugar legítimo en el trono de David sobre los reinos de todo el mundo, y nadie lo detendrá, aunque lo intenten. Lo que es aún más alentador es que no solo tomará la plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca renunciará a su poder, reinará como rey para siempre. Todos los extraños sonidos en el cielo se denominan generalmente terremotos celestes. Son sonidos enigmáticos que generalmente se describen como un fuerte estruendo o un ruido parecido a una trompeta sin causa aparente y que parecen originarse en el cielo. Su sonido es como un trueno distante pero muy fuerte, incluso cuando no hay nubes en el cielo lo suficientemente grandes como para generar relámpagos. Pueden ser tan fuertes que causan vibraciones en edificios y casas. También se ha informado que causan ondas de choque que pueden hacer vibrar platos. El sonido de un terremoto celeste se compara con el de un cañón o un estruendo sónico. Los científicos creen que los terremotos celestes tienen varias causas, incluyendo meteoritos, eyecciones de masa coronal, gas que escapa y masas terrestres que colapsan. Los terremotos celestes también pueden explicarse como sonidos generados por tormentas distantes o terremotos, explosiones de canteras, o incluso ejercicios militares secretos. Sin embargo, no existe una teoría satisfactoria que explique todos los ruidos reportados. Los estruendos sónicos de aeronaves pueden causar algunos terremotos celestes, pero esta explicación es insuficiente para explicar los muchos informes registrados antes de la invención del vuelo supersónico. Por lo tanto, una explicación algo sobrenatural se ha vuelto más intrigante. Una teoría sugiere que Dios se mueve de maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Después de la resurrección del Salvador, caminó con 2 discípulos hacia Emaús, y sus ojos estaban retenidos, para que no lo reconocieran. Cuando escuchó lo que tenían que decir sobre él, su vida y crucifixión,
se dio cuenta de que no comprendían sus enseñanzas. Entonces, comenzando con Moisés y los profetas, les mostró cómo los profetas habían testificado de él en todas las cosas, hasta el más mínimo detalle, incluso hasta el echar suertes por su vestimenta en su crucifixión. Lucas nos dice que luego les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. ¿Crees todo lo que los profetas han hablado? Si es así, te das cuenta de lo que dijo Isaías: el Señor ha declarado el fin desde el principio. Todo está en las Santas Escrituras. De todos los grandes eventos en la historia mundial predichos por los profetas, el más grande es la preparación para la venida del Salvador en los últimos días, cuando vendrá en poder y gran gloria con todos los santos ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores. Además, recuerda esto: todo lo que escuchas tiene algún tipo de impacto en ti y cambia tu respuesta al resto del mundo. Quizás este tipo de ruido está cambiando nuestra respuesta al mundo, cambiando nuestra actitud. Cuando nuestros sentidos auditivos son bombardeados con este tipo de ruido, se filtra en el resto de nuestras vidas. La impaciencia, la falta de paciencia, incluso el miedo y la desesperanza pueden comenzar a filtrarse. Pero nosotros, que seguimos a Jesús, haríamos bien en escuchar otros sonidos en medio del ruido. Por lo tanto, si es cierto que los sonidos que nos rodean están afectando nuestras emociones y actitudes, entonces deberíamos prestarles atención. Deberíamos cambiar los tipos de sonidos que permitimos entrar. Quizás deberíamos prestar menos atención al ruido y más atención a la banda sonora que nuestro Dios está orquestando a nuestro alrededor, porque el sonido es un regalo de Dios. De hecho, el Salmo 96, 11-12 dice: alégrense los cielos, y regocíjese la tierra. Haga retumbar el mar y cuanto lo llena, regocíjense los campos y todo lo que hay en ellos. Entonces todos los árboles del bosque cantarán de alegría. La tierra está cantando en adoración a nuestro alrededor, y nos lo estamos perdiendo. Y eso está cambiando nuestra actitud. Desde un profundo sonido parecido a un trueno que resuena en los cielos de Florida hasta extrañas luces que danzan sobre la costa, algo extraño está sucediendo en Estados Unidos. Florida acaba de presenciar algo que ha dejado en shock tanto a creyentes como a escépticos, y no es solo Florida. A lo largo de la nación, de costa a costa, emergen eventos extraños y proféticos como nunca antes. ¿Podría ser que estos momentos sean más que simples eventos naturales? ¿Podría ser que las mismas señales de las que se nos advirtió finalmente estén aquí? Durante miles de años, generaciones han esperado su regreso. ¿Y ahora, está finalmente regresando? Algo extraño sucedió en los Estados Unidos. Comenzó con un sonido bajo y retumbante, diferente a todo lo que la gente había escuchado antes. En ciudades de toda América, de Nueva York a Florida, los residentes informaron haber escuchado extraños estruendos parecidos a trompetas resonando en el cielo. Los vídeos publicados en línea capturaron el extraño ruido, a menudo descrito como un cuerno metálico o una trompeta distante que sonaba a través de las nubes. No había conciertos, ni tráfico aéreo, ni simulacros programados en ese momento. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones. Algunos culparon a la presión atmosférica o a las vibraciones industriales, pero ninguna coincidía completamente con lo que los testigos describieron. Para los creyentes, el sonido era más que simple ruido. En el libro de Apocalipsis, las trompetas no son meros instrumentos musicales, son alarmas celestiales. Apocalipsis 8, 6 dice: entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Mientras estos sonidos sacudían los cielos, algo más comenzó a agitarse justo debajo de la tierra. Poco después de los informes de sonidos de trompeta, los sensores sísmicos registraron temblores inusuales en el centro y sureste de los Estados Unidos. Pequeños pero persistentes terremotos azotaron regiones que rara vez experimentan tal actividad, como Georgia, Carolina del Sur e incluso partes de Florida. Los lugareños informaron haber sentido la tierra temblar bajo sus pies. Aunque ninguno fue lo suficientemente grande como para causar una destrucción masiva, su naturaleza inesperada ha generado preguntas. Romanos 8:22 nos recuerda: porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Muchos creen que este gemido se manifiesta en la misma tierra bajo nuestros pies. ¿Podrían estos temblores ser dolores de parto espirituales, que señalan que algo monumental está a punto de suceder? Mientras la tierra temblaba, extrañas luces comenzaron a aparecer grabadas, no en el cielo,
sino en la arena de varias playas a lo largo de la costa este, particularmente en Carolina del Sur, Virginia y Florida. Misteriosos símbolos brillantes aparecieron en la arena durante la noche. Los testigos describieron círculos, cruces y marcas desconocidas, algunos pulsando con luz, otros permaneciendo quietos pero claramente visibles hasta que la marea matutina los borró. Nadie se ha atribuido la responsabilidad y las autoridades no tienen explicación. En la antigüedad, Dios a menudo usaba señales físicas, escrituras en las paredes, patrones en la naturaleza, como mensajes. La aparición de símbolos brillantes recuerda a muchos Daniel 5, donde una mano misteriosa escribió una advertencia profética en la pared de Babilonia, Mene, Tekel, Parsin. ¿Podrían estos símbolos ser firmas divinas similares que intentan captar nuestra atención? Mientras que algunos desaparecen sin dejar rastro, otros permanecen tallados en la tierra. Y justo encima de ellos, los cielos cuentan su propia historia. Personas de Texas, Florida, Arizona y el Medio Oeste han documentado gigantescas nubes en forma de tubo rodando por el cielo. Estas formaciones, llamadas nubes rodantes por los meteorólogos, son extremadamente raras y a menudo se extienden por millas. Si bien los científicos las atribuyen a condiciones climáticas específicas como el cizallamiento del viento, el momento y la intensidad de estas nubes han despertado curiosidad espiritual. Isaías 30 habla de Dios haciendo oír la gloria de su voz y el descenso de su brazo para ser visto, con llama de fuego que consume, con aguacero, granizo y furia. Estas nubes no solo se parecen a formaciones naturales, parecen pergaminos divinos que se despliegan sobre la tierra. ¿Podrían ser advertencias a simple vista, símbolos de un mensaje que se desarrolla en los cielos? Pero los cielos no son las únicas cosas que revelan secretos. Debajo de la superficie del paisaje más icónico de Estados Unidos, se ha descubierto algo antiguo. En una cueva oculta en lo profundo del Gran Cañón, una reciente expedición arqueológica descubrió lo que algunos llaman uno de los hallazgos más controvertidos en la historia estadounidense. La cueva, sellada durante siglos, contenía cámaras llenas de artefactos, inscripciones, símbolos y reliquias que guardan una inquietante semejanza con los encontrados en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Si bien los escépticos lo descartan como un engaño, comienzan a aparecer fotografías y revisiones académicas que verifican la existencia de estos elementos antiguos. ¿Podría este descubrimiento ser una pieza faltante en el rompecabezas profético? El profeta Ezequiel habló de cámaras ocultas llenas de pergaminos y objetos sagrados, Ezequiel 8. Estas cosas ocultas no fueron meramente enterradas, sino selladas para un tiempo señalado. ¿Podría ser que este momento, en nuestra generación, sea ese tiempo señalado? Están resurgiendo estas reliquias para recordarnos verdades olvidadas e historias espirituales enterradas por el tiempo. Y a medida que estas señales emergen de debajo de la tierra, la atmósfera a nuestro alrededor comienza a cambiar una vez más. Desde tormentas de granizo en pleno verano hasta nevadas en estados del sur donde el invierno rara vez visita, Estados Unidos ha experimentado un clima extremo y errático en los últimos meses. En Florida, las olas de calor abrasadoras han dado paso repentinamente a inundaciones repentinas. Han aparecido tornados en regiones donde son prácticamente desconocidos. Y a lo largo de las costas, los residentes informan de remolinos que desaparecen tan rápido como se forman, sin dejar destrucción sino una extraña tensión espiritual en el aire. Estas no son solo anomalías climáticas, son parte de un patrón de conmoción. Lucas 9:25 registra a Jesús diciendo, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra, angustia de las naciones, perplejas por el rugido del mar y de las olas. ¿No es eso lo que estamos presenciando ahora? Un mundo perplejo, sistemas fallando y la tierra misma comportándose como si algo viniera, algo divino. ¿Se está cumpliendo esta profecía? Con tantos eventos extraños desarrollándose en Estados Unidos, muchos se preguntan, ¿se está cumpliendo la profecía justo ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando de comprender las señales que aparecerían antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca fueron para asustarnos, fueron para prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se apila sobre el siguiente, sentimos como si las páginas de las Escrituras cobraran vida. En Joel 2, 30-31, Dios declara, y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra,
sangre y fuego y vapor de humo. El sol se tornará en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el gran y terrible día del Señor. Ahora estamos presenciando lunas de sangre, eclipses extraños y misteriosos eventos celestes que ocurren con creciente frecuencia. ¿Podrían ser estas las maravillas en los cielos de las que habló Joel? Jesús mismo advirtió en Lucas 9 y 11, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambrunas y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. ¿No suena eso exactamente como lo que está sucediendo ahora? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos parecidos a trompetas y símbolos brillantes. Nadie puede explicarlo.